Sin sorpresas, chavismo obtuvo mayoría en elecciones parlamentarias pese a la desolación en centros electorales. Fraude consumado. Juan Guaidó augura que estas elecciones profundizarán la crisis mientras el tiempo apremia. Más escoltas que electores. Centros de votación vacíos marcaron la jornada electoral. Advertencia. Unión Europea reitera que no reconocerá resultados electorales y estudia consecuencias políticas. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Feliz comienzo de semana. Hoy es lunes 7 de diciembre del año 2020 a esta hora, y en nombre de todo el equipo de Noticias Impacto Venezuela les acompaña Carla Salcedo Flores. Como siempre, un honor comenzar invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela, a que nos sigan en nuestras redes sociales @ImpactoVE y a que, por supuesto, ingresen a nuestro portal en internet www.impactovenezuela.com. La verdad sin censura. El equipo de Impacto Venezuela está totalmente listo y desplegado para traerles información de manera directa. A esta hora damos inicio a nuestra ronda informativa. Tras una jornada electoral marcada por la baja participación, el Consejo Nacional Electoral anunció unos resultados que no sorprendieron a nadie, adjudicando al chavismo de los escaños la mayoría de los diputados en estos cuestionados comicios. Escuchamos parte de lo que fueron las declaraciones que ofreció la presidenta del ente electoral en horas de la noche de este domingo. Para este momento contamos con un 82,35% de transmisión de las actas de escrutinio y con una participación del 31% de las electoras y electores inscritos. Es así como pasamos a informar al país que con un total de 5.264.104 votos tenemos los siguientes. Por alianza del Gran Polo Patriótico, votos 3.558.320. A esta hora debemos informar al país que 26 cargos cuentan con una tendencia estable y sin posibilidad de cambio en su resultado, los cuales pasamos a mencionar. Por el Gran Polo Patriótico, con un 43,75% tenemos Diosdado Cabello Rondón, Cilia Adela Flores de Maduro, Tania Valentina Díaz, María Iris Varela, Jesús Germán Faría, Vanessa Montero, William Benavides, Ileana Rosa Medina, Gilberto Jesús Jiménez, Ricardo Ignacio Sánchez, Didalco Antonio Bolívar, Henry Hernández, Luis Reyes, Noelí Pocaterra, María de Lourdes León, Luis Fernando Soto, Jesús Rafael Martínez, Gladys del Valle Requena, Asia Yajaira Villegas, Mario Silva, Anthony Rafael Coelho. Para Juan Guaidó, lo ocurrido este domingo fue una muestra contundente de que Nicolás Maduro perdió todo el apoyo popular. Augura que tras la jornada que calificó como fraudulenta, la crisis solo se va a profundizar mientras el tiempo atenta contra los venezolanos. Sostuvo que la obligación hasta ahora es mantenerse de pie hasta lograr soluciones. Mildred Manrique nos trae los detalles de esta información. Sí, Carla, muchísimas gracias por el contacto. Juan Guaidó, reconocido como autoridad legítima de Venezuela por al menos 61 países del mundo, aclaró que los resultados de estos comicios parlamentarios ya estaban cantados y que mientras Nicolás Maduro siga en el poder, la crisis empeorará. Escuchemos. El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. Todos sabemos que los resultados estaban preparados, con días de anticipación, falsos CNE, falsos candidatos, falsos opositores, resultados cantados. Sabemos que en la Venezuela de Maduro los fraudes además no son nuevos. Lo vimos en el 2017 con la falsa constituyente, con el robo de las elecciones regionales y en el 2018 con el fraude presidencial. Ninguno le sirvió a Venezuela. Por el contrario, solo trajeron más crisis y sufrimiento para nuestra gente. Con cada fraude que han cometido, solo se han venido incrementando la crisis, la presión y el aislamiento nacional e internacional contra los que hoy cometen fraude.
Guaidó aseguró que la Asamblea Nacional liderada por él seguirá en funciones hasta lograr elecciones presidenciales y parlamentarias justas, libres y verificables. Y a pesar de que tomen una vez más por la fuerza, la sede del Parlamento, a pesar de que hayan anunciado más persecución en nuestra contra, en contra del pueblo de Venezuela, en contra de sus diputados, la legítima Asamblea Nacional, yo como presidente encargado seguiremos aquí juntos con ustedes, asumiendo no solamente el principio de continuidad constitucional, la responsabilidad del Parlamento y defender la legítima misión que nos encomendó el pueblo de Venezuela, proteger a nuestra gente, lograr la solución, salir de esta tragedia. Lo haremos además porque nos eligieron para eso, para defender sus derechos, la Constitución y recuperar la democracia en Venezuela. La Asamblea Nacional seguirá en funciones para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres que permitan iniciar la reconstrucción del país y dar fin al sufrimiento de nuestra gente. Los parlamentarios durante su monitoreo de estos comicios sostuvieron que la participación final no llegó al 20% del padrón electoral a pesar de las irregularidades y desestimaron la presencia de observadores internacionales vinculados a Nicolás Maduro. La información que hemos recopilado de manera independiente nos permite afirmar que más del 80% de los venezolanos le dijo no al fraude, una abstención, un reclamo, una posición firme. Venezuela alzó la voz del 80% del país, dijo no me la quedo Maduro y te doy la espalda al fraude. No me importa que te amenace, no te acompaño ni te legitimo ni te reconozco. Desde la oposición venezolana reiteraron el llamado a participar a partir de este lunes 7 de diciembre en la consulta popular vía online y salir a las calles a expresar su apoyo el próximo 12 de diciembre. Con esta información volvemos contigo, Carla. Adelante. Gracias, Mildred, por tu reporte. Justamente este domingo, la Unión Europea dejó claro que no reconocerá los resultados de las parlamentarias en Venezuela porque consideran que no cumple los mínimos estándares democráticos. Taitir Calderón nos cuenta más. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea impulsarán este lunes en Bruselas el máximo consenso con la oposición y los países de la región sobre el escenario que se abre hasta el 5 de enero cuando acabe el mandato de la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó. Advierten que tomarán las consecuencias políticas de no reconocer la legitimidad de estas elecciones, proceso que consideran no cumplió con los mínimos estándares democráticos. Precisamente ante esta postura de la Unión Europea, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero les pidió una reflexión serena y sosegada y que evalúe para qué ha servido la política de sanciones y no reconocimientos. Ciertamente nos puede conducir al mayor absurdo que haya conocido la historia del derecho internacional, porque si no se reconoce la asamblea que hoy se elige y la asamblea que había ya no existe porque cumplió su mandato, y si no se reconoce al presidente Maduro por el hipotético acusación de fraude de la elección de mayo del 2018 y el presidente Guaidó era presidente por una asamblea que ya no existe y por tanto también termina esa hipotética reconocimiento, pues en fin, al absurdo no se puede llegar. Una reacción que también resalta de la jornada es la de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, quien a través de Twitter señaló que el fraude electoral de Venezuela ya se ha cometido y los resultados anunciados no reflejarán la voluntad del pueblo venezolano. Desde Caracas y para Impacto Venezuela, Taitir Calderón. Gracias, Taitir, por tu reporte. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia del chavismo, Michael Moreno, asistió al Liceo Andrés Bello en Caracas para ejercer su derecho al voto y a través de un video se evidencia que su anillo de seguridad fue más numeroso que la cola de electores. Véalo usted mismo. Al menos 6 escoltas acompañaron a Moreno durante su llegada al colegio ubicado en la parroquia La Candelaria del municipio Libertador, algo que contrastaba con la poca participación de electores que se observaba a esa hora en el centro de votación. A pesar de eso, al salir de la mesa electoral, el representante del Poder Judicial dijo que al ejercer el voto, los venezolanos dan una nueva muestra al mundo de que Venezuela es un país con voluntad de paz,
democrático, soberano y libre, en el que las diferencias se dirimen en los centros electorales y lejos de la violencia. Y es que Caracas lució calles desoladas y centros de votación vacíos. Los miembros de la Alianza Democrática aseguraron que votando o a través de la abstención, los venezolanos se expresaron. Stenif Olivares con el informe. Carla, gracias por este contacto. Así es, durante la cobertura de este proceso de elecciones parlamentarias para escoger a los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional, 277 diputados en total, logramos conversar con algunos dirigentes de la oposición que decidió participar en estos comicios junto a candidatos de la administración de Nicolás Maduro. Uno de ellos fue Bernabé Gutiérrez, miembro de la tolda blanca de Acción Democrática, designado además por el Tribunal Supremo de Justicia. Él decía que cada uno de los venezolanos tiene que ser responsable con su ejercicio y que debe vislumbrar el cambio político en Venezuela, empezando por ganar espacios en la Asamblea Nacional. Escuchemos declaraciones a esta hora. Pero si nosotros nos ausentamos y le entregamos los espacios, ¿cuándo vamos a corregir eso? Nosotros, con la mayoría que obtengamos ahora en la Asamblea Nacional, vamos a legislar al respecto para que a los gobernadores que salgan electos, igual que a los alcaldes, el gobierno no pueda jamás ni nunca designarles protectores, porque el pueblo vota por sus gobernadores y esos gobernadores son los que tienen que gobernar. ¿Y cómo evitarlo, una vez que los diputados se instalen el 5 de enero, que no les hagan otra constituyente, por ejemplo? Vamos a dar la cara y vamos a actuar de frente al respecto. Yo creo que hacemos más por Venezuela y hacemos más para ir corrigiendo, teniendo la Asamblea Nacional en nuestras manos, que dejando de asistir creyendo que entonces el gobierno va a comenzar a reflexionar y a decir no sigo cometiendo los errores. También conversamos con el presidente del IFEDEC, Eduardo Fernández, un dirigente político además histórico de la democracia venezolana. Él aseguraba que cada uno de los venezolanos, tanto los que participaron como los que decidieron abstenerse, tienen que correr con su responsabilidad de cara al nuevo ejercicio parlamentario que va a iniciar el próximo 5 de enero. Hoy todos los venezolanos estamos expresando nuestra opinión. Unos con nuestro voto, otros con su abstención. Todos nos hacemos responsables por lo que hagamos. Yo me hago responsable por el voto que acabo de emitir. Los que se abstienen también se hacen responsables por su abstención. Lo que ocurra en Venezuela a partir de mañana tiene que ver con la decisión de los que votamos, pero también con la decisión de los que no votaron. Y yo espero que tanto los que votamos como los que no votaron contribuyamos a la unidad de los venezolanos y al progreso y al bienestar de los venezolanos. Actúe en la mesa electoral, proteste con su voto. Lo peor es quedarse en casa y protestar de la casa. No, venga y ejerza su derecho que tiene y con su voto usted transforma una realidad que quiere transformar. El panorama común en esta asamblea, en esta elección de la nueva Asamblea Nacional, fueron centros vacíos con poca afluencia de personas, pero que también contaron con otras personalidades del mundo político que decidieron pues ejercer su derecho al voto. Recordemos que fueron habilitados para votar en este proceso más de 20 millones de venezolanos en 14.000 centros de votación dispuestos por el Consejo Nacional Electoral. Carla, con esta información regreso contigo a los estudios. Gracias, Stenif, por tu reporte. @ImpactoVE es nuestro punto de contacto en Instagram y en Twitter. En Facebook nos consigue como Impacto Venezuela. Seguimos con más. Desde Vargas, el gobernador Jorge Luis García Carneiro aseguró que quienes hacen un llamado a no votar son los responsables de la situación actual del país, mientras que desde la oposición denunciaron la presencia de puntos de control para chequear el voto de los trabajadores públicos. Ami Torres nos cuenta cómo fue el desarrollo de estos comicios en la entidad varguense. Ami. Sí, gracias Carla. El contacto lo establecemos desde el Estado Vargas, donde estuvimos monitoreando el proceso de elecciones parlamentarias 2020, que además ha recibido críticas, no solo a nivel internacional, sino también por una parte de la oposición venezolana. En el Estado estuvieron de visita 12 veedores internacionales de países como Bélgica, Haití, Rumanía y también de Estados Unidos, que estuvieron evaluando el desarrollo del proceso comicial. Es importante destacar que el gobernador Jorge Luis García Carneiro mencionó
la importancia de ejercer el derecho al voto y resaltó la participación del pueblo en estos comicios. Los que están llamando a no votar siguen siendo los irracionales, los que llamaron a Venezuela al sacrificio, a la crueldad, a la maldad. Esos que están llamando a no votar son los que hoy tienen este pueblo en esta condición. Hemos padecido todo. Como usted dice, patriotas y no patriotas, por no decir otra cosa. Pero quiero decirte en verdad que las sanciones fue un pueblo en general. Y eso es lo que está sufriendo hoy las consecuencias de esta irracionalidad. Aunque un grupo de la oposición decidió no participar en estos comicios en el litoral central, parte de este sector recorrió varios centros de votación de los que dijeron lucieron desolados, al tiempo que denunciaron la presencia de puntos de control en sustitución de los llamados puntos rojos del PSUV. Uno de ellos fue David Longa. Lo poco que se ha estado moviendo, girando en torno a los centros de votación, hemos notado que se sustituyeron los puntos rojos por puntos de control de funcionarios públicos. O sea, hemos visto directores y funcionarios del nivel que tiene que ver con el personal de las instituciones del Estado. Estamos hablando de gobernación, estamos hablando de aeropuertos, puertos y de todas las instituciones, con listado en mano cerca a los centros de votación, a una distancia, en una casa, en un punto equidistante, chequeando que todo su personal está. O sea, no hay libertad de conciencia. O sea, están simplemente obligando al empleado público a ejercer un derecho, ¿no? O sea, no es que asisten por su propia voluntad, no, sino que el empleado, es más, hemos conversado con muchos, me dice, aquí estoy, soy policía, tengo que venir, aquí estoy, soy maestro, tengo que venir, aquí estoy, soy empleado de la alcaldía o empleado del aeropuerto, tengo que asistir. Entonces, lo poco que se está moviendo, y es triste para el gobierno, se está moviendo en función a lo que es la presión, por cuanto la gente cuida, pues, o quiere cuidar lo poco que tiene, aun cuando esto por sus años de servicio, más que por lo que puedan estar ganando el día de hoy. Al ser consultado sobre la presencia de estos puntos rojos, el alcalde José Terán, quien además es el organizador de la tolda roja en la entidad, afirmó que la militancia recibió una orden de no instalar estos puntos. No, bueno, nosotros dimos la orden como partido, soy el organizador del Partido Socialista Unido de Venezuela en La Guaira, y hay una orden expresa a toda la militancia de que se prohíben los puntos rojos. De hecho, no hemos dispuesto de ningún tipo de logística que facilite que algunos militantes de las estructuras identificadas con el Gran Polo Patriótico estén incurriendo en esas conductas, ¿no? Si hay alguna denuncia concreta, pues nosotros la atenderemos, nos hacemos responsables de corregir lo que haya que corregir, porque nunca ha sido la intención. Nosotros estamos muy claros en respetar la normativa electoral, y yo te lo puedo asegurar a mí como organizador del partido que dimos la orden expresa de que se impedía colocar ningún punto de control en las proximidades de los centros electorales. Ahora, eso bueno, siempre hace que, digamos, la VC, la gente que está alrededor de los centros, se quieran mantener informados de cómo se está desarrollando el proceso, pero lo cual no significa que exista punto rojo. Eso está prohibido por la normativa electoral, y el Partido Socialista Unido de Venezuela así lo ha orientado, y toda la fuerza del Gran Polo Patriótico. Aunque a primeras horas de la mañana fue baja la afluencia de electores en los centros de votación, pasada las 11 de la mañana se notó mayor afluencia en estos centros. Este es el reporte que te podemos ofrecer desde Vargas, y con él retornamos el pase a los estudios. Amigos, a esta hora queremos compartir con ustedes parte de los comentarios que nos hacen llegar a través de nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela, y que ustedes amablemente quieren interactuar con nosotros, y nos encanta poder a esta hora leerles. Por ejemplo, Dimas Flores dice: y cabe destacar que los que fueron a votar lo hicieron bajo amenaza, que no se les olvide eso. Carlos Alvarado, el informe electoral, nadie fue a votar, solo el 8%. Nos dice Denis González: más colas en las bombas de gasolina que en las votaciones. Fraude 2020. Justina Casañas dice: eso es mentira, los centros de votación estaban solos, los miembros de las mesas se quedaban dormidos
por falta de votantes. Beatriz Pinto, ¿sería el pueblo invisible el que andaba en la calle camino a los centros de votación? ¿Serían los amigos invisibles de ellos los que fueron a votar? Parte de los comentarios que llegan a nuestro canal de YouTube de ese resumen informativo que compartimos con ustedes el día de ayer para que conocieran detalles de todo lo que había ocurrido en la jornada electoral de estas elecciones parlamentarias convocadas por Nicolás Maduro. Seguimos con más de la ronda informativa en esta emisión de Noticias Impacto Venezuela. En el estado Táchira, la jornada electoral se llevó a cabo con una abstención histórica. En el estado fuertemente opositor, las fuerzas de seguridad desplegaron un plan de orden público para evitar conatos de violencia. Nuestra compañera Mariné Glot nos trae el siguiente reporte. Sí, gracias Carla por el contacto, amigos de Impacto Venezuela. El proceso electoral de este domingo en el estado Táchira transcurrió en medio de fallas eléctricas y desabastecimiento de combustible, según denunció la Tolda Blanca en la entidad. Por su parte, autoridades en materia de seguridad anunciaron que se desplegó un plan de orden público precisamente para garantizar la tranquilidad durante el proceso comicial. Desde muy tempranas horas venimos recibiendo informes de los 29 municipios y de sus 32 parroquias. Lógicamente que tuvimos contratiempos, producto pues de la propia crisis que vivimos. El problema, hay municipios donde comenzaron muy tarde por cuanto que no había energía eléctrica. Por otro lado, los propios representantes del Consejo Nacional Electoral llegaron tarde por cuanto que no tenían gasolina. O sea que la crisis también tuvo allí su efecto en este proceso electoral. En el área metropolitana del estado Táchira, específicamente en San Cristóbal, se observaron más tanquetas en las calles que electores en los centros de votación. No obedece a ninguna situación especial porque en nuestra región, gracias a las acciones de nuestro gobierno revolucionario y a la madurez de nuestro pueblo, no tenemos contingencias ni situaciones de carácter extraordinario. ¿Cuál es el nombre de los vehículos que están ahí? BN4, Venezuela Norinco 4, vehículos para el orden interno. El mayor general Delgado Ramírez informó que la frontera con Colombia permanecerá cerrada para ingreso de connacionales hasta este lunes a las 12 a.m. Están restringidos los desplazamientos. Es bueno aclararlo porque si hay algún tipo de emergencia, algún tipo de situación que amerite algún desplazamiento en la área fronteriza, por supuesto que el concepto humano impera y nosotros lo permitiríamos con el acompañamiento correspondiente. Sí, Carla y amigos de Impacto Venezuela, cabe destacar que en el estado Táchira existen más de 850.000 electores, se activaron 666 centros de votación con más de 1.200 mesas electorales. Según proyecciones, no hubo una participación mayor al 10% en todo el estado fronterizo. Es la información que manejamos desde Táchira y retornamos contigo a Bogotá. Carla, adelante. Gracias, Mariné. Seguimos recorriendo Venezuela. Del estado Táchira nos vamos a Lara porque allí también se reportó poca afluencia de electores en los centros de votación. Nuestro corresponsal en la entidad, Ramón Vélez, nos cuenta todo lo que ocurrió. Ramón. Así es, Carla. En efecto, estos comicios celebrados durante este domingo en Venezuela se vieron marcados por la abstención. En el estado Lara, desde muy temprano, hubo poca participación de los electores en los 1.024 centros de votación que fueron habilitados para estos comicios. Las personas que acudieron a ejercer su derecho al voto, en su mayoría, fueron adultos de la tercera edad. Conversamos con ellos y nos hablaron de cómo fue el proceso de votación. Hay excelente atención para las personas de la tercera edad, tratados por igual, como es todo el venezolano, como siempre ha sido Venezuela. Que vivan los valores de las personas jóvenes, que no maltratan, porque en otras partes se ven el impedimento, maltratan, porque yo tengo bastón, yo soy docente jubilada, con mucha honra. Porque mientras existe democracia tenemos que ir a votar como venezolanos que somos. Okay. ¿Cómo vio el proceso? Bueno, ahorita que voy a votar, de caudales. Pero el proceso ahí va, la gente que no va a votar, bueno, ya eso queda a la conciencia de cada quien. ¿Ves? Pero hay que cumplir con el voto. Por otra parte, otra población que no participó en los comicios electorales, sino que más bien pasaron su domingo electoral en las filas para abastecer sus vehículos de combustible. Tenemos algunos testimonios que vamos a compartir con ustedes a continuación.
Bien, después que llegó la gandola, ¿entiendes? Surtieron a las motos y después empezó a surtir bastante bien. Un día electoral hoy en Venezuela, ¿usted participó en estos comicios o está de acuerdo con la consulta? No fui a votar. ¿Por qué no fue a votar, señor? No me llama la atención. ¿Hay descontento? Sí, hay bastante descontento. ¿Por qué, señor? Y para que nos vean. Bueno, fíjate la hora que es. Tenemos 7 días en cola para surtir gasolina. No tenemos gas, no tenemos la agua, fíjate cómo está llegando de turbia. Electricidad. Entonces, ¿para qué tú te vas a prestar para esto? Bien, es parte del resumen de cómo avanzaron los comicios durante este domingo en la zona centro-occidental venezolana. Con esta información, retorno al contacto a Bogotá, Carla. Gracias, Ramón. Nos vamos al estado Carabobo porque en esa entidad también se evidenció la poca afluencia de electores, así como algunas irregularidades en la apertura de mesas de votación. Nuestro corresponsal allí, Sandino Ignacio Yaguare, desde temprano muy activo para traernos información. Sandino, te escuchamos. Carla, gracias por el contacto. Sin duda un proceso electoral muy controversial por todo lo que se ha generado tanto nacional como internacionalmente la realización de estas elecciones, sino también porque estas se realizaron en medio de una pandemia y en medio de una severa y conocida escasez de combustible y de falta de transporte público. Servicios fundamentales en todo proceso electoral por todo esto que tiene que ver con la movilización. Sin embargo, desde las 6 a.m. se dieron apertura a muchos centros acá en el estado Carabobo con algunas irregularidades que podemos mencionar, como fue la no apertura de algunas de estas mesas por falta de personal o por falta de los miembros de mesa, así como también de la poca afluencia durante las primeras horas y durante el resto del día, pero principalmente destacamos las primeras horas porque a diferencia de comicios anteriores se notó la ausencia de votantes durante las primeras horas. Debemos decir que muchas de estas mesas que presentaron irregularidades se mantuvieron sin poder iniciar operaciones hasta cerca del mediodía, situación que incomodó a muchos de los votantes que tuvieron que esperar en las afueras para de alguna manera poder ejercer su derecho al voto. Nosotros pudimos conversar con alguno de ellos y aquí parte de los testimonios. Las 7:30 muy lento y mira, hay tres máquinas que están abiertas nomás y faltamos los demás, ¿ves? Son 7 y no han llegado nadie. Mira, yo te veo de las 7:30 la hora que... ¿Qué le han informado? Que no han llegado los miembros de mesa, que están durmiendo. Mira, lo que me preocupa es que veo baja afluencia de personas y de verdad que le hago un llamado a todo el pueblo de Venezuela que se manifieste, que esta es nuestra manera de expresarnos con los votos y espero que todos asistan masivamente a votar porque es nuestro derecho como venezolanos. Carla, si algo debemos destacar son las medidas de bioseguridad tomadas durante el proceso electoral. Podemos decir que estas se cumplieron a cabalidad en todos los centros que pudimos visitar, es decir, el uso de gel antibacterial al ingreso hacia las mesas de votación, así como el uso obligatorio de tapabocas, una medida que sin duda fue, repito, bien acatada por los diferentes votantes y por todos los funcionarios que están involucrados o estuvieron involucrados en todo el proceso electoral. Nosotros también pudimos conversar con algunos candidatos quienes manifestaban que el proceso electoral se desarrolló con pocas incidencias y que de alguna manera ellos notaron muy buena participación. Parte de este testimonio nos lo ofreció Javier Bertucci, candidato por voto lista acá en el estado Carabobo, y aquí parte de su testimonio. En los centros de votación, en zonas populares, es donde tenemos la mayor afluencia de gente. ¿Y sabes por qué? Porque es la gente que sufre, es la gente que está en las peores condiciones y se animan a votar. No estoy diciendo que los que no votan no tengan condiciones o situaciones difíciles, porque esta es una crisis que afecta a todos los venezolanos. Pero como elector, te puedo decir hoy que hay una buena participación, más allá de lo que esperaba, digamos, los grupos que no apuestan a una salida pacífica y electoral.
Carla, otro punto importante durante estas elecciones fue nuestro recorrido por diferentes estaciones de servicio. Usuarios que manifestaban que querían participar en las votaciones para la Asamblea Nacional, sin embargo para ellos era prioridad poder surtir de combustible sus vehículos, por lo que su participación quedaba de alguna manera en duda. Para aquellos que sí lograron poder ejercer su derecho al voto, señalaban principalmente lo que fue la rapidez del proceso. Habrá que esperar ahora, y nosotros acá en el estado Carabobo, todo lo que surja durante esta semana en torno a la instalación, sobre todo la instalación de la nueva Asamblea Nacional, la conformación de los 277 nuevos diputados que a partir de enero del próximo año formarán parte de la Asamblea Nacional de Venezuela. Con esta información, Carla, yo devuelvo el pase a los estudios. Gracias, Andino. Y un rechazo contundente a las elecciones parlamentarias expresaron decenas de venezolanos aquí en Bogotá, en Colombia. Desde el Monumento a los Héroes calificaron estos comicios como un gran fraude y enviaron un mensaje de solidaridad a los compatriotas que permanecen en Venezuela. Simón Gamboa, Voluntad Popular en Colombia. Hoy estamos aquí junto con los demás partidos rechazando esta farsa electoral, demostrando que hoy hay unas votaciones pero no se eligen, las elecciones ya están decididas, y hoy estamos aquí manifestando contundentemente el rechazo a esas elecciones ilícitas. Ramón Martínez, en representación de Primero Justicia. Hoy hemos podido ver a través de todas las redes sociales cómo el pueblo de Venezuela se ha quedado en sus casas rechazando el fraude electoral. Hoy los únicos que están participando en ese show son Ali y los 40 ladrones, acompañados de Piedad Córdoba y Evo Morales, quienes se encuentran en Venezuela validando lo que es el fraude electoral. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Moreno, secretario general de Acción Democrática en Colombia. El día de hoy, los partidos políticos nos acercamos a la Plaza de los Héroes en Bogotá para rechazar la farsa electoral, ese circo que montó el tirano allá en Venezuela. Es importante no salir a votar, no caer en amenazas. El que no vota no come. ¿Cuál comida? Ya nos quitaron todo. No salgan a votar. Y en otras informaciones ocurridas mientras se desarrollaban las elecciones parlamentarias, les contamos que Fuerzas Armadas de Honduras incautaron una avioneta procedente de Venezuela con más de 100 kilos de cocaína. Los narcos intentaron confundir, haciéndose pasar por funcionarios de la ONU, quienes supuestamente andaban entregando ayuda humanitaria a las familias que fueron afectadas por la tormenta Era. La aeronave fue interceptada en el sector Brucus Laguna frente al Caribe. Se trata de un bimotor Piper a la baja, desde donde minutos antes habían lanzado algunos bultos de la mencionada droga. En el hecho, un narco resultó muerto, mientras se dijo que la droga tenía como destino final a los Estados Unidos. Amigos, de esta manera le ponemos punto final a la emisión de Noticias Impacto Venezuela de este lunes 7 de diciembre del año 2020. Antes de despedirnos, como siempre, un honor poderles invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela, a que nos sigan en nuestras redes sociales @ImpactoVE, y a que ingresen, por supuesto, a nuestro portal en internet www.impactovenezuela.com. Somos la verdad sin censura. Estamos listos para pasar un feliz comienzo de semana. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos acompañado.